7:19 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de Primera Página. Ya tenemos a su disposición nuestra encuesta del día. Participe con nosotros. Es la siguiente. ¿Ha recurrido al uso de moneda extranjera para el pago de gasolina? Recuerde utilizar la etiqueta Primera Página. Vamos a revisar algunas denuncias que han hecho algunos usuarios y queremos revisar en general cuál ha sido su experiencia. Nosotros de esta manera vamos a seguir avanzando y le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata de Julio César Latán, abogado constitucionalista. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página. Gracias. Vamos a hablar sobre varios puntos, pero vamos a comenzar entre ellos sobre la extensión del periodo de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue solicitado esta extensión hasta diciembre del año 2020. Fue aprobado por estos constituyentes que se encontraban en pleno con la aprobación. Vamos a hablar de qué se supone esto. Ayer conversábamos con uno de los constituyentes, con Ingrid Mateus, y nos decía que este proceso de la revisión de la Constitución estaba entre 30 y 40%, y por eso necesitaba un año más, pero que esto podría ser durante este año de extensión o podría exceder. ¿Esto realmente se ve con buenos ojos ante el pueblo venezolano? Yo no voy a excusar ninguna irresponsabilidad en las opiniones emitidas, ¿no? Hay voceros más autorizados de la Asamblea Nacional Constituyente que han señalado que se ha avanzado un 80%. Por ejemplo, Germán Escarrá lo ha señalado, que ha habido comisiones que han presentado propuestas ya elaboradas. Y él, como preside la Comisión Constitucional, es uno de los voceros más, si se quiere, fehacientes, ¿no? Claro, pero si estamos en un 80%, ¿por qué se necesita más? Aparte de que el conocimiento y el control en el manejo de la Asamblea Nacional Constituyente y la propuesta de cambio en la transformación o en la redacción, elaboración de la Constitución, lo maneja la Comisión Constitucional. Dicho esto, ciertamente es potestad de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente, fijarse sus límites en el tiempo. Si vemos el 2020, estamos en el 2019, son unos meses más y estamos en el 2020. Eso no significa que se vaya a agotar ese tiempo. Puede ser elaborada antes y presentarse una nueva constitución en cualquiera de los meses de este año incluso o del año próximo. Claro, pero nos decía que inclusive se podría argumentaron en la exposición de motivos que, dada la realidad histórica y las condiciones, las tareas que vienen asumiendo, necesitan ese tiempo extendido. Y es competencia de la Asamblea Nacional Constituyente fijarse ese lapso. Distinto es los otros órganos, no lo que uno llama constitutivos, órganos constituidos. Ellos tienen fijado previamente por la Constitución los lapsos en los cuales tienen su vigencia o tienen su lapso de funcionamiento. Por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene un lapso de 5 años, cada 5 años se elige, y el presidente de la República cada 6 años se elige, y aquí hubo unas elecciones el 20 de mayo. Eso significa la propuesta de la oposición de unas elecciones adelantadas, generales, que recortar un periodo. Eso no lo puede hacer la Asamblea Nacional. Pero también veíamos declaraciones y la propuesta que hacía el mandatario Nicolás Maduro de adelantar las elecciones parlamentarias. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta? Bueno, nosotros lo hemos sostenido. Desde el Frente Nacional de Abogados Bolivarianos hemos sostenido para el país, y más todos los equipos de los estados, de los movimientos de abogados bolivarianos revolucionarios, pedimos elecciones parlamentarias adelantadas. ¿Y generales? Generales, aquí ya hubo elecciones de gobernadores, de alcaldes, de presidentes. ¿Qué significa eso? Significa que, dada la crisis institucional que existe, en el 2015 hubo unas elecciones transparentes, directas, secretas. Claro. Esas elecciones sí fueron transparentes para la oposición porque ganaron. Ellos han ganado gobernaciones y se les ha reconocido, alcaldía y se les ha reconocido, elecciones que han ganado se les ha reconocido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pierden, desde que ganó en el 98 Hugo Chávez Frías, se impugnó esas elecciones. En el 2004, recuerdo que Ramos Alú
dijo que tenía las pruebas de que el referendo revocatorio había sido un fraude. Todavía estamos esperando esas pruebas. En el 2006 se decretó por la oposición que no había ganado Chávez. En el 2012 dijo Enrique Capriles que le habían hecho trampa. En el 2013 cantó fraude y desconoció las elecciones. En el 2018 igual Henry Falcón dijo que había fraude, que había manipulación en la voluntad de los electores. Aquí la derecha no ha aceptado nunca que ha perdido el pueblo, no ha aceptado que las elecciones las ha ganado el chavismo. ¿Y de quién depende de que estas elecciones parlamentarias se adelanten? Solamente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto de una voluntad por la paz. Pero se ha criticado muchísimo de Por la que por paz. parte de la Asamblea Nacional Constituyente se aprueba siempre lo que se dice de parte de la presidencia. Entonces, si se propone por parte del presidente Nicolás Maduro adelantar estas elecciones, ¿se va a adelantar las elecciones? El presidente de la República es un principalísimo actor político de este país. Aparte de presidente de la República, es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero aparte de eso es líder de un partido popular masivo. Muchas organizaciones políticas pertenecemos a esa organización política, pero como movimiento de profesionales del derecho, nosotros defendemos la constitucionalidad y los actos que se conformen a la Constitución. ¿Qué significa? Que si estamos en un proceso de crisis, se puede conversar, dialogar con la oposición y se convoca unas elecciones. Hay un periodo. Venezuela es el único país que dentro de 3 años se puede evaluar al presidente de la República, y si se ha evaluado por la oposición y se ha buscado golpe de Estado, magnicidio, desconocimiento, impeachment, es decir, se le ha abierto juicio, se han recurrido a enmiendas inconstitucionales, han recurrido a todas las técnicas golpistas, incluso la Armada más reciente, la rebelión armada más reciente, es decir, han violado la Constitución en todos los aspectos. Es oportuno que ellos digan, vamos a una elección. Si la Asamblea Nacional Constituyente es el ente el cual va a autorizar este adelanto de las elecciones, si se ha criticado de que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, en su mayoría o en su gran mayoría, son personas afectas al Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo se podría ver de una manera transparente esta decisión por parte de la Asamblea Nacional Constituyente? Es totalmente transparente. Quiero señalar con toda la responsabilidad, la derecha, la oposición venezolana, tuviera 200 constituyentes en la Asamblea Nacional Constituyente. Aproximadamente 200. Es decir, estamos hablando de una cifra que hubiese generado toda una discusión, un gran diálogo nacional, porque el presidente de la República, cuando convocó el 1 de mayo del 2017 la Asamblea Nacional Constituyente, fue para resolver un problema gravísimo de ingobernabilidad en términos de violencia política. Es decir, la convocó la primera tarea era la paz. Se abstuvieron. Ahora, igual como el 2005, se abstuvieron de participar en las elecciones parlamentarias. No es responsabilidad de la revolución contar con una mayoría amplia. Mira, y hay empresarios, no empresarios chavistas, hay empresarios que se han dedicado a la empresa productiva. Hay campesinos, hay obreros, hay trabajadores, hay amas de casa. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente les tuvieron miedo simple y llanamente porque era territorial y era sectorial. Eso significaba, por ejemplo, que en el 2015 habían ganado 15 capitales la oposición. 15 capitales hubiesen tenido cuando mínimo 30 constituyentes por cada capital de la República, pero además habían tenido 200 municipios, es decir, habían ganado en 200 municipios. Significaba que las elecciones inmediatas después del 2015, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, pudieron haber tenido más de 150 constituyentes. Hay que ver la importancia que hubiese sido para el país que ahí tuvieran representantes esa intelectualidad, que no cree en la Constitución, no cree en la sala constitucional, no cree en la democracia, no cree en las elecciones. El presidente lo ha señalado. Si convoca unas elecciones, lo convoca es la Asamblea Nacional Constituyente. Es el único que puede decir, vamos a unas elecciones presidenciales o vamos a unas elecciones generales
o vamos a unas elecciones adelantadas Pero la parlamentarias? Asamblea Nacional Constituyente aceptaría o avalaría unas elecciones generales. Vamos a verlo en la próxima parte, vamos a hacer la pausa, eso lo vamos a estar conversando al regreso. Son las 7:29 de la mañana, estamos conversando con Julio César Latán, abogado constitucionalista. Preguntas, comentarios, primera página, etiqueta primera página, también pueden escribir como Daniela J. Salas. Ya regresamos.